Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la biología. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que de ese sistema que vamos a hablar hoy, de eso depende de que las especies se conserven con el tiempo. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a hablar acerca de la reproducción. ¿Qué aprenderemos en esta primera clase? Mire, aprenderemos qué es la reproducción y por qué es importante. Conoceremos en qué consiste la reproducción asexual y sexual y conoceremos los diferentes mecanismos de reproducción asexual, como la división simple, múltiple, la gemación, la regeneración, la partenogénesis, y conoceremos todos los conceptos que están asociados a la reproducción sexual. Sin embargo, antes de hacer eso, primero es importante que tengamos en cuenta algo. Mire, cuando un individuo se va a reproducir, es decir, cuando va a dar origen a otro individuo, debe asegurarse de que ese individuo sea igual o sea semejante a él. ¿Cómo lo hace? Pues para eso debe darle una copia de su información genética al otro individuo. Esa información genética, como tú puedes ver en la gráfica, se encuentra contenida en los genes. Los genes se encuentran en el ADN y el ADN se encuentra en los cromosomas. Y los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. O sea que cuando un individuo se va a reproducir, lo primero que va a hacer es generar una copia de sus cromosomas, porque ahí está la información genética para podérsela entregar a su hijo. De esa forma va a ser igual o semejante a él y se va a conservar la especie. Ya con eso en mente, vamos a hablar acerca de qué se trata la reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella reproducción donde un individuo va a dar origen a uno o a más individuos y esos individuos van a ser idénticos a él. A esta clase de reproducción también se le llama clonismo. ¿Por qué se le llama clonismo? Porque básicamente lo que se va a producir es un clon de él. ¿Por qué es importante o qué ventajas tiene la reproducción asexual? Entre las ventajas tenemos que por un lado se puede reproducir el organismo por sí solo. O sea que si está solo no hay problema, él puede reproducirse y puede conservar su especie. Y otra ventaja muy importante y es que va a ahorrar tiempo y energía. ¿Por qué? Porque no tiene que salir a buscar con quién aparearse y tampoco tiene que competir con otros. Pero ¿qué desventajas tiene? Como el individuo que se va a producir, el hijo, es idéntico a su progenitor, eso hace que estos organismos sean más propensos a la extinción. Porque si llegara a haber una enfermedad que afecte a uno, pues muy posiblemente los va a afectar a todos. O sea que no habría uno que fuera diferente y se pudiera salvar de esa enfermedad, salvo algunas excepciones que ocurren en la naturaleza. Esa es la desventaja. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción asexual? Hay varias formas. La primera se le conoce como división simple o bipartición. Esta es típica de organismos unicelulares, por ejemplo, como las bacterias y los protistas, por ejemplo, como la ameba o como la euglena. Mire, ¿qué va a pasar en este tipo de reproducción? Supongamos que tenemos un organismo unicelular como el que ves en la gráfica. Se trata de una ameba. Resulta que lo primero que va a hacer este organismo es que va a duplicar su información genética. Recuerda que eso es para darle una copia a su hija. Entonces, va a duplicar la información genética. Eso lo va a hacer por un proceso que recibe el nombre de mitosis. Una vez que duplica la información genética, duplica su núcleo, en un proceso que se llama citocinesis, la membrana celular y el citoplasma se va a dividir a la mitad. Y una vez que se divida, por eso le llaman bipartición, se van a generar dos células hijas. La segunda división se le conoce como división múltiple o también como esporulación. Esta es típica de algunos protozoarios, por ejemplo, como el Plasmodium. Incluso algunos vegetales hacen esporulación. ¿En qué consiste esta división? Mire, resulta que el núcleo de un organismo unicelular, lo primero que va a hacer es empezar a generar varios núcleos, o sea, varias copias de su información genética. Eso lo va a hacer por el proceso de la mitosis. Una vez que se han generado varios núcleos, esos núcleos van a empezar a rodearse de citoplasma y de membrana celular. Y cuando ya tenemos varios núcleos desarrollados junto con su membrana celular, entonces la membrana de la célula madre se va a romper y van a salir todos los descendientes, van a salir varios individuos. Por eso se llama división múltiple. A esos individuos también se le conocen con el nombre de esporas, por eso se le conoce con el nombre de esporulación. ¿En qué consiste la gemación? La gemación es típica de algunos invertebrados inferiores. Por ejemplo, como cuáles, como las hidras, como las medusas y como las esponjas de mar.
Resulta que al individuo progenitor le van a salir unas yemitas en su cuerpo. Esas yemitas, por eso el nombre de gemación, van a empezar a crecer y se van a convertir en individuos chiquiticos igualitos al progenitor. Y cuando ya tienen todos sus órganos listos, simplemente se van a desprender y de esa forma se van a crear nuevos individuos. En el caso, por ejemplo, de la hidra que estamos viendo allí, cada hidra hace su vida independiente. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las esponjas de mar, muchas veces las nuevas esponjas nunca se quitan de la madre, sino que van a crecer allí a un ladito. ¿Qué es la reproducción por regeneración o también conocida como fisión? Esta ocurre en organismos, en algunos invertebrados como la estrella de mar, que es un equinodermo, algunos anélidos, por ejemplo, como la lombriz de tierra, o gusanos planos como la planaria. En este tipo de reproducción resulta que el individuo, el progenitor, se va a dividir a la mitad, o tal vez hasta en más partes. Y resulta que cada parte va a regenerar la otra parte que le hizo falta. Por ejemplo, noten el caso de la planaria. Note que la cabeza regenera la cola y la cola regenera la cabeza. Y de esa manera, de un solo individuo en el principio, vamos a tener dos individuos idénticos. Antes de hablar de partenogénesis, vamos a hablar primero de la reproducción sexual. Es importante que lo hagamos. Al final te vas a dar cuenta por qué, porque vamos a dejar la partenogénesis para el final. Vamos a hablar ahora acerca de la reproducción sexual. Recuerda que la reproducción sexual es aquella donde dos individuos van a dar origen a uno o a más individuos. En este caso, la reproducción sexual también tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué ventaja tiene? Mire, como el nuevo individuo va a venir de la mezcla de dos progenitores y de la mezcla de los genes de esos dos progenitores, el nuevo individuo no es igual, sino que es semejante a ellos. Y eso es importante, porque eso ayuda en los procesos de selección natural y eso hace que sea más difícil que se extinga una especie. Por eso esta reproducción es tan importante y de hecho es la que más se ve en el reino animal. ¿Qué desventajas tiene la reproducción sexual? Entre las desventajas tenemos de que hay un desgaste, por ejemplo, energético y de tiempo, porque hay que salir a buscar pareja y muchas veces incluso hay que competir. Y otra desventaja es de que si estoy solito, pues no me puedo reproducir y entonces mi especie, si se tratara de mí y no tengo con quién reproducirme, pues se extinguiría. Esas son desventajas de la reproducción sexual. Para que haya reproducción sexual se necesita de dos progenitores. A uno se le conoce como el macho y a otro se le conoce como la hembra. Este va a tener un aparato reproductor masculino y este va a tener un aparato reproductor femenino. El aparato reproductor va a tener unas glándulas que reciben el nombre de gonadas. Esa gonada en el caso del hombre es el testículo. ¿Y qué va a hacer el testículo? Va a producir gametos masculinos. Esos gametos masculinos reciben el nombre de espermatozoides. Recuerde que los seres humanos nos caracterizamos porque tenemos 46 cromosomas en nuestras células. Cuando se forman los espermatozoides, en un proceso que se llama meiosis, en mi canal hay una clase que lo explica muy bien, ¿qué ocurre? El número de cromosomas en el espermatozoide se reduce a la mitad. O sea que pasamos de tener 46 cromosomas en nuestras células a tener 23 cromosomas en los espermatozoides. Ahora vas a ver por qué es tan importante. La hembra por su parte va a tener un aparato reproductor femenino y ahí va a tener también unas gonadas femeninas, que son los ovarios. ¿Qué hacen los ovarios? Van a producir gametos femeninos, que en este caso reciben el nombre de óvulos. Igualmente, cuando la hembra produce óvulos, el número de cromosomas de los óvulos se reduce a la mitad también, a 23. Eso va a ocurrir también por el mismo proceso que se llama meiosis. ¿Por qué es tan importante que se reduzca el número de cromosomas? Porque cuando se fusione el espermatozoide con el óvulo, vamos a sumar los 23 cromosomas del padre con los 23 cromosomas de la madre y vamos a tener un individuo con 46 cromosomas. En otras palabras, se puede recuperar el número de cromosomas de la especie. Por eso es tan importante que el número de cromosomas sea la mitad y no sea el mismo que tienen ellos. Porque si no, pues tendríamos más cromosomas de la cuenta y eso sería fatal para un organismo. Una vez que el espermatozoide y el óvulo se unen en un proceso que recibe el nombre de fecundación, se forma una célula que recibe el nombre del cigoto. Y esta célula va a tener información genética del padre y la madre. Por esa razón es que el individuo no es ni exactamente igual al padre ni a la madre, sino que va a ser semejante a los dos, porque va a tener los cromosomas de ambos.
Luego ese cigoto empieza a dividirse, va a dar origen con el tiempo a un embrión, luego a un feto y por último va a salir un hijo o una hija con 46 cromosomas. ¿Qué conceptos hay que aclarar en la reproducción sexual? Mire, ¿qué es la fecundación? Entonces recordemos que la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. La fecundación puede ser externa o puede ser interna. ¿Cuándo la fecundación es externa? La fecundación es externa cuando el óvulo y el espermatozoide se unen por fuera del aparato reproductor femenino. Ocurre mucho en animales, por ejemplo, como los peces y como los anfibios y algunos invertebrados. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, en este caso, miremos el caso de los peces. Resulta que la pececita va a desovar, es decir, va a soltar sus óvulos. Luego va a venir el pez y ¿qué va a hacer? Pues va a dejar caer sus espermatozoides sobre los óvulos. Y los espermatozoides van a empezar a fecundarlos, pero note que es por fuera del aparato reproductor femenino. Por eso la fecundación se llama externa. ¿Qué desventajas tiene esta fecundación? Que muchos de esos huevitos quedan desprotegidos y pueden ser comidos por otros animales. Otros tal vez no alcanzan a ser fecundados. Pero hay una ventaja, y es que como se producen miles de huevos, pues aunque muchos se pierden, muchos otros van a lograr nacer, van a lograr sobrevivir. Otro tipo de fecundación es la fecundación interna. Esta fecundación se lleva a cabo cuando el espermatozoide y el óvulo se unen dentro del aparato reproductor femenino. Y es muy común, por ejemplo, en organismos como las aves, algunos reptiles y en especial en los mamíferos. En este caso, el aparato reproductor masculino y femenino deben de entrar en contacto. ¿Para qué? Para que los espermatozoides, nota la gráfica, puedan pasar al aparato reproductor femenino y puedan fecundar al óvulo. Cuando hay una interacción entre el aparato masculino y el femenino, a eso se conoce con el nombre de copulación. O sea, ¿qué es la copulación? Bueno, es la interacción entre el aparato masculino y femenino para que puedan asegurarse que los espermatozoides queden dentro del aparato reproductor femenino. ¿Qué son los hermafroditas? Algunos organismos se caracterizan porque tienen los dos sexos, o sea, tienen los dos sistemas reproductores, el masculino y el femenino, o sea, que pueden producir gametos masculinos como el espermatozoide y femeninos como el óvulo, y se pueden autofecundar. Ocurren organismos, por ejemplo, como los anélidos, como la lombriz de tierra, como los caracoles. Es más, las flores también pueden tener los dos aparatos, el masculino y el femenino. Esos son organismos hermafroditas. Aunque ellos se pueden autofecundar, también pueden optar por recibir espermatozoides de otro de su misma especie. ¿Qué son los organismos ovíparos? Los organismos ovíparos son aquellos que nacen por medio de huevos. Por ejemplo, como los peces, por ejemplo, como los insectos, como los artrópodos, los anfibios y los reptiles. En este caso, ¿qué ocurre? Pues la hembra va a poner unos huevos, esos huevos se van a desarrollar fuera del vientre de la madre, algunos a la temperatura del medio ambiente, como los peces, como los anfibios y como los reptiles, pero otros como las aves deben de ser calentados por la madre, incubados. Cuando ya está listo el embrión, pues simplemente va a romper el cascarón, a eso se le llama eclosión y va a salir el nuevo individuo. ¿Qué son los vivíparos? Son aquellos que se desarrollan dentro del vientre de la madre. Cuando ya está a punto de nacer, pues entonces se va a producir el parto. Y es característico, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, como nosotros, los perros, los gatos, los caballos. Y hay otros que se llaman ovovivíparos, porque tienen un poco de los dos. ¿Qué quiere decir? Son huevos que se desarrollan dentro de la madre y cuando están a punto de eclosionar, ahora son expulsados del vientre de la madre. Esos se llaman ovovivíparos, como el caso de algunas víboras. Ahora sí, vamos a hablar acerca de qué es la partenogénesis. Y vamos a mirarlo con el siguiente caso, mire. Aquí tenemos una abeja. La abeja se caracteriza porque pues, su especie posee 32 cromosomas. Obviamente tanto la hembra como el macho. Resulta que la abeja en la meiosis va a producir óvulos, así como lo vimos aquí, y el número de cromosomas en la meiosis se reduce a la mitad. Pasa de 32 a 16. Supongamos que esta abeja pues ha producido dos óvulos, cada uno con 16 cromosomas. Por su parte, el macho hizo lo mismo. En la meiosis produjo un espermatozoide con 16 cromosomas. Si se une el óvulo de la abeja con el espermatozoide del macho, vamos a tener una abejita de 32 cromosomas. Y en este caso decimos que la reproducción de la abeja fue sexual, porque se unieron gameto femenino y gameto masculino.
Pero puede darse el siguiente caso, y es que el óvulo de esta abeja no fue fecundado. Sin embargo, ese óvulo se puede desarrollar y puede dar origen a una abejita que va a tener la mitad de los cromosomas 16. A esto se le conoce como partenogénesis. En otras palabras, la partenogénesis es la generación de un individuo a partir de un óvulo que no ha sido fecundado. Bueno, con esto ya estudiamos los conceptos pues, más importantes de la reproducción. Si este video fue de tu agrado, me encantaría que pusieras allí que me gusta. Si tienes alguna inquietud o quieres dejar un comentario, seguro que te lo agradezco mucho. Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y en la siguiente clase vamos a hablar de la reproducción, pero en el ser humano. Vamos a conocer ese proceso que es bien especial.